Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro programa Vocación, donde el pastor Juan Trujillo seguirá con nosotros para que trate de resolver estas dudas que seguramente nos quedaron la semana pasada. Así que quédate con nosotros. Esto es Enfoque Saturday Night y comenzamos. Una vez más, qué bueno que nos sintonizan otra vez. Aquí tenemos al pastor Juan Trujillo con nosotros para continuar, porque la semana pasada quedaron muchas cosas pendientes por platicar, pero hoy vamos a terminar con este tema tan importante para todos nosotros. Pastor, una vez más, bienvenido, muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti nuevamente, seguimos platicando. Así es, bueno, la semana pasada nos quedamos en la parte de las motivaciones, ¿no? Las motivaciones que tenemos nosotros para elegir una carrera, para no elegir una carrera, para nuestra visión que usted mencionaba, ¿no? ¿Cuáles deben ser, cuáles nos dice usted que deben ser nuestras motivaciones? ¿Cuáles son las correctas motivaciones que debemos tener? Sí, creo que todos partimos de motivaciones, como sabemos, ¿no? El corazón es siempre dirigido por, ya sea por el Espíritu Santo de Dios, si hemos creído en el Señor, o un ídolo, ¿no? Puede ser un ídolo. Y entonces el tema es abundante porque todo tiene que ver con adoración también. Dijimos la semana pasada, hablábamos sobre el asunto de la religión, por ejemplo, que el secularismo ha querido hacer a un lado este tema, y por un lado tiene que ver mi carrera, mi vocación, mi profesión, y por otro lado, pues, asuntos religiosos. Uh-huh. Pero nos damos cuenta que el asunto de religión es un término muy, muy amplio que encierra todo el sentido de nuestra vida, ¿no? Porque precisamente la palabra religión quiere decir estar ligado a. Por lo tanto, estamos ligados a Dios, como imagen de Dios, estamos ligados a Dios. No podemos romper, digamos, ese lazo, vínculo, ¿no? Ese vínculo que tenemos con Dios. Y si lo hacemos, pues en realidad es un rechazo, ¿no? Como la palabra de Dios dice en Romanos 1, del 18 en adelante, que los seres humanos lo que hacen, ¿no? Es rechazar la verdad de Dios y cambiarla por una mentira, ¿no? Siempre hay motivaciones que dirigen a uno. Entonces, por allá está el texto aquel que dice que profesando ser sabios, finalmente terminan siendo necios, porque en realidad hay un rechazo de la verdad de Dios. Entonces, es imposible desligarnos de Dios, como sabemos. Uh-huh. No se puede hacer tal cosa. Por lo tanto, todo quehacer humano tiene que ver con un desarrollo cultural. Y también, ya que hablamos de dónde vienen todas estas palabras, ¿no? La palabra cultura viene de culto. Por lo tanto, hacer cultura es en realidad dar un culto a alguien. Entonces, si nos vamos también por el tema de la profesión, la palabra profesar es poner en práctica lo que yo profeso, ¿no? Entonces, por eso en nuestra iglesia tenemos la profesión pública de fe, que no es nada más que aquello que nosotros creemos. Delante de la iglesia damos testimonio, damos la afirmación, y hay testigos de que estamos profesando esta fe cristiana. Por lo tanto, mi profesión tiene que ver con una realización de una actividad de acuerdo a lo que yo creo. Por lo tanto, sí hay motivaciones. Entonces, tenemos que pensar cuáles son esos principios, cuáles son esas motivaciones. Sí, creo que, no sé si la más común, pero una de las más comunes es la motivación económica, ¿no? De
quiero estudiar una carrera para después poder mantenerme, para poder vivir solo, para poder comprarme una casa, un coche, un lo que sea, ¿no? Es lo primero. Quiero estudiar porque quiero superarme y quiero ser exitoso, como ya habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo. Y está mal pensar esto, o sea, está mal decir voy a estudiar una carrera para mejorar mi situación, para conseguir mi casa, para conseguir mi coche, para conseguir esa independencia. Está mal que creamos esto, está mal que creamos esto. Bueno, pues si vamos en los evangelios, allá en Mateo, por ejemplo, cuando nos habla de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, el Señor habla sobre no afanarnos, ¿no? Que Él puede proveer para las plantas, así como provee para los animales, para toda su creación en realidad. Él provee también para nosotros. No es que esté mal que nosotros pensemos en, pues bueno, en el sustento de cada día, pero si es mi principal motivación, obviamente el ejercicio de mi carrera, de mi profesión, de lo que yo voy a realizar, va a circular en torno a esto, ¿no? Al dinero precisamente, al dinero. Entonces, todo depende de dónde partimos, qué es lo que yo deseo hacer. Hay, por ejemplo, chavos que piensan en una carrera, ¿no? En una profesión que pueda ganar, tener más recepción de dinero, ¿no? Algunos dicen, no le entro a la música porque ser músico No como que deja. no deja, ¿no? Aquí no funciona, ¿no? Pero doctor, abogado, ingeniero, pues como que sí, ¿no? Arquitecto, pues te puede dejar más recursos, más dinero. Entonces, muchos pues se van dirigiendo por eso. Pero si vemos por el lado de este pasaje de buscar primeramente el reino de Dios, pues algunos lo interpretan, ¿no? De una manera equivocada, diciendo de que pues ahí está, primeramente la iglesia y entonces por añadidura vas a obtener lo demás, ¿no? No está diciendo eso, sino que la cuestión del reino es más amplio de lo que nosotros pensamos. El reino de Dios en su soberanía, abarca toda la creación y nuestra búsqueda es precisamente en el lugar en donde estamos, ¿no? El trabajo que yo realizo, sea un médico, sea un campesino, alguien que trabaja en la agricultura, alguien que cuida las plantas, alguien que está dedicado en casa o alguien que está en una oficina, todo tiene que ver con mi adoración, ¿no? Con mi motivación. Entonces, si es el dinero, obviamente, como nos dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, ¿no? Cuídate de eso porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Incluso Pablo dice en Hechos capítulo 20, por ejemplo, da un ejemplo cuando habla a los líderes ancianos de la iglesia y les dice, miren, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, sino que en lo que respecta a la ayuda de los demás, estas manos me han servido, dice. Entonces hay un principio muy importante que luego él aplica también diciendo lo que Jesús dijo, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, si lo vemos en nuestra vida práctica, el ejercicio de mi vocación no tiene que ver finalmente conmigo, tiene que ver con el prójimo. Claro. Tiene que ver con mi amor a Dios, en primer lugar, porque es en respuesta al gran mandamiento que dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, pero también amor al prójimo, como también lo resume el Señor Jesús, ¿no? Los mandamientos. Y muchas veces pensando como en este individualismo que mencionaba, ¿no? Puede ser por la parte del dinero, la parte económica, pero también puede ser por la parte de conocimientos, ¿no? Entonces nos enfrascamos tanto en nuestra carrera, en lo que creemos que es nuestra vocación, que buscamos siempre, bueno, ya terminé mi carrera, ahora maestría. Ya quiero la maestría porque quiero aprender más, quiero saber más, quiero estar más preparado. Terminé la maestría, doctorado, ¿no? Nos enfrascamos tanto en esto y hacemos tanto, o sea, estamos tan comprometidos a veces con nuestra carrera, con a lo que nos dedicamos, que olvidamos también la parte de la iglesia, ¿no? Entonces, no puedo domingos porque es mi curso de doctorado, no sé, puede ser, ¿no? Y a veces hay que cuidar esta parte también, ¿no? O sea, está mal
que nos dediquemos tanto a nuestra carrera, que nos guste tanto nuestra carrera, pero creo que no debemos descuidar la parte de la iglesia también, ¿no? O sea, que es igual de importante. Sí, claro, claro, efectivamente. Creo que aquí es cuestión de sabiduría, ¿no? Creo que lo que Proverbios precisamente dice, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿no? Entonces, uno tiene que partir de ese principio. Si yo estoy buscando, si mi motivación es únicamente conocimiento, porque como lo dijimos en la sesión anterior, ¿no? Hablábamos sobre el poder, el asunto del poder. Uh-huh. El conocimiento, pues, en cierta forma te da el poder. Y si tu motivación es que entre más conocimiento tenga, pues yo voy a estar en lo más alto, ¿no? En la cúspide del intelectualismo. Voy a seguir avanzando. Voy a seguir avanzando, exactamente. Creo que eso viene ya trayendo cierto orgullo en el corazón. Ahora sí que Dios nos ha llamado a ser buenos mayordomos. Entonces hay que ser mayordomos en nuestro tiempo también, ¿no? Dedicarlo. Hay que tener la visión hacia dónde quiero alcanzar también, de manera que tampoco yo tome esto como mi ídolo, porque sí, efectivamente, como mencionas, ¿no? De que muchos jóvenes pues están dedicados ya tanto a su carrera, a su profesión, que descuidan, ¿no? de las cosas. Y a veces pasa de una manera muy sutil, que no nos damos cuenta. O sea, no nos damos cuenta al momento de que ya estamos muy enfrascados en eso, ¿no? Y es algo que no, nos damos cuenta cuando ya estamos completamente fuera de nuestra responsabilidad en la iglesia también, por ejemplo, ¿no? Sí, y tiene que ver mucho también con testimonio, ¿no? Si recordamos la historia de Daniel, cuando ellos son llevados a Babilonia. En aquel tiempo, pues Babilonia vivía la edad de oro con Nabucodonosor, ¿no? Era una ciudad, una potencia mundial en aquel entonces, ¿no? Era un imperio que se había formado. Entonces llevan a Daniel y a sus amigos, a una cultura totalmente opuesta a lo que la palabra de Dios promovía, ¿no? Entonces, estando allá, pues ellos dan testimonio. Los encuentran, dice, 10 veces más mejores, ¿no? 10 veces mejores que los mismos astrólogos, los magos, los científicos, digamos, de aquel tiempo, ¿no? Los que tenían mucho conocimiento. Entonces, sin embargo, aquí hay una afirmación que Dios les dio, dice la Escritura, a ellos más conocimiento que todos los demás. Por lo tanto, esto está muy apegado y muy relacionado también con las convicciones, porque ellos eran jóvenes de convicción. Ellos estaban convencidos de que estando en ese lugar, ellos iban a impactar con el llamado que tenían, impactar con su profesión, con su vocación. Porque claramente hay distinciones que vemos en Daniel. Por ejemplo, los amigos de Daniel dicen que se les fue dado conocimiento en las letras y la literatura, digámoslo así, de aquellos tiempos, ¿no? Y Daniel, dice de manera específica, le fue dado este don de las visiones, ¿no? Entonces, tienen ahí como que la profesión, ¿no? La vocación que cada uno ejerció, pero fue para testimonio, si nos damos cuenta. Entonces, si yo me estoy preparando para conformarme a una cultura como la que hoy tenemos, pues en realidad mi motivación no va a rendir gloria a Dios. Pero si yo tengo fuertes convicciones de mi fe, de lo que yo creo, de lo que Dios es para mí y de lo que realmente el Señor quiere que yo me dedique, que yo ponga mi esfuerzo, mi conocimiento para el servicio al prójimo, entonces va a haber un gran impacto. De manera que hasta el mismo Nabucodonosor pues dio gloria a Dios, ¿no? Porque vio la grandeza de Dios en estos jóvenes. Entonces es la forma en cómo también debemos verlo nosotros. Claro. La cuestión de la motivación es muy importante. Sí. Y bueno, ahorita estamos viviendo una parte como, pues, una pandemia que ha cambiado en muchas maneras nuestra forma de vivir, ¿no? Entonces, hay personas, hay jóvenes que están entrando a su carrera ahorita y es todo en línea.
y muchos lo ven como no voy a salir preparado, no voy a salir listo para cumplir mi vocación, ¿no? Para cumplir mi propósito, o sea, no voy a salir con los conocimientos que necesito. Y por otro lado, hay quienes están terminando su carrera y dicen, ¿dónde? O sea, no hay donde que yo me desarrolle, no hay donde que yo ejerza mi vocación, mi profesión, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa en esta situación? Así, ¿qué podemos decir de esta situación? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que a nivel mundial se está haciendo, ¿no? Todos están haciendo. De hecho, hace poco estaba escuchando un reportaje en la televisión donde se hablaba precisamente del futuro que nos espera en cuanto a esta pandemia. Incluso uno de ellos hablaba acerca de que no estamos ahora en una pandemia, sino en una sindemia. Ya hasta el nombre, ¿no? Va cambiando. Estamos en una sindemia, es una que viene de la palabra sinergia y pandemia, ¿no? Que es una serie de, no solamente enfermedades, sino conflictos sociales que se van presentando, que generan ciertos cambios en la actualidad, ¿no? De manera que ahora hasta se está legalizando el asunto del home office, ¿no? Nadie, Sí, o sí, sea, sí. nadie se esperaba que Ya en se ha algún vuelto momento. algo muy común. Sí, nosotros a lo mejor en casa esperábamos, pues no es tan mal 2 semanitas, ¿no? Estar en casa. Y esas 2 semanitas se volvieron en meses y luego ya estamos a un año de eso. Y ya se habla de home office, no solamente de home office, se está hablando acerca del futuro de las, digamos, de los centros de trabajo, los edificios en donde estarán los negocios, etcétera. O sea, esta cuestión está siendo de impacto para nosotros. Lo que debemos entender primero es que el Señor tiene un propósito para todo esto, ¿no? Y que es algo de lo que no habíamos vivido en otras generaciones. Entonces, primeramente, ponernos en nuestra mente, en nuestro corazón, de que Dios tiene un propósito para todo esto, ¿sí? En segundo lugar, tenemos que pedir mucha sabiduría a Dios, porque ahora sí que no hay algo que te diga, esto tienes que hacer, ¿no? Este es el siguiente paso. Aquí es una cuestión de, primeramente, una comunión con Dios, tener una relación con Él, no dejar de mantener nuestra comunión con Él. Y no está mal también, creo yo, de que si en este momento, digamos, muchos jóvenes que están estudiando la universidad y ven el panorama y en algún momento pues dicen, pues prefiero esperar, ¿no? Prefiero esperar o aguantarme un poquito y entonces tomar el ritmo después. O, vuelvo a repetir, aquí es cuestión de pedir sabiduría al O Señor. muchos lo pausan y Así dicen es. regreso próximo semestre y se ha Ajá. vuelto en próximo semestre y próximo y hasta cuántos próximos, ¿no? O pedir la ayuda de los demás también. Eso es muy, muy bueno, ¿no? Que tengamos el apoyo de la familia, de nuestros compañeros, que nuestros amigos que sabiamente nos van a aconsejar. Entonces, sí debemos pedir mucha sabiduría en cuanto a eso. Pero también se puede esperar, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba eligiendo qué carrera voy a estudiar, porque dentro de las 10 carreras que estaba en mi lista, teología no estaba. Entonces mi intención no era llegar a este punto, no era estudiar teología para nada. Presenté mi examen para presentar en la normal superior, para ser maestro. Y de 300, yo recuerdo que es ese tiempo de 300 alumnos, fuimos 30 que pasamos, yo fui el número 28. Y en ese año, resulta que en ese año precisamente dijeron, no, este año, como ya hay demasiados maestros, ¿no? Vamos a reducirlo a 20 personas, así que cupo para 20. Y yo estaba en el 28 y dije, pues, ¿y qué hacemos ahora, no? Y yo me sentí frustrado y desesperado. Y de pronto cierto grupo de personas, todavía no éramos, fíjate, porque todavía no éramos ni maestros y ya empezamos a pensar en huelga, ¿no?
Y sí, efectivamente, comenzamos a hacer un grupo por allá y decir, vamos a la huelga, ¿no? Porque esto no es injusto y nosotros habíamos quedado. Y yo recuerdo muy bien que estaba en la calle, en el Parque Central, haciendo la huelga cuando llegó mi papá y me dijo, ¿qué haces tú aquí, no? Fue para mí como un llamado, ¿no? Puedes presentar en otro lugar. Y entonces yo me levanté y comencé a pensar en la carrera de ingeniería. Presenté mi examen y pasé el examen en ingeniería química. Pero en un año eh, no me sentí bien allá, ¿no? Y comencé a pensar en otras cosas. Y en ese tiempo comencé a acercarme más a la iglesia, comencé a tener más acercamiento con algunos hermanos y que me aconsejaban también, ¿no? Y empecé a estar más activo en la iglesia. Y en ese momento, pues, sucedieron algunas cosas que Dios ya tenía preparado para mí, ¿no? De manera que comencé poco a poco a entender que no era lo que yo realmente quería, ¿no? Y que en realidad no debía ser lo que yo deseaba hacer, sino lo que Dios desea hacer para mí. Entonces, lo que sucedió después fue que poco a poco el Señor me fue motivando hacia esta vocación. Entonces, todo tuvo un tiempo, ¿no? Y yo recuerdo que algunos me decían, ya perdiste demasiado tiempo, ¿no? ¿Y cuándo Muchas vas a veces eso ejercer? pasa ahorita, ¿no? Que vivimos en una generación donde todo es muy rápido y cambia muy rápido. Entonces, cuando escuchas que alguien no entró y, por ejemplo, los que estudian para ser doctores y el primer año no entraron y tienen que esperar un año para volver a intentarlo, ¿no? Y doctores tardan 7 años estudiando. Entonces, oye, vas a terminar tu carrera hasta qué edad y entender que mm, no está mal, o sea, no, ¿cuál es la prisa, no? O sea, hay procesos y no todos tenemos que terminar en al mismo tiempo, ¿no? O sea, no hay una ley que diga a tus 21 ya tienes que haber terminado tu carrera y tienes que estar buscando casarte. Y, o sea, no. Sí, creo que nuevamente ahí tiene que ver con la motivación también, ¿no? Porque hay quienes son motivados en realidad, bueno, quieren avanzar, ¿no? En su carrera profesional, pero hay ciertos obstáculos. Entonces, sabiamente uno tiene que esperar, ¿no? Uno tiene que ser paciente. Pero hay quienes definitivamente, nada, es que a mí no me gusta el estudio, ¿no? Sí. Entonces, hay otras motivaciones también, ¿no? Hay que ver cuáles son esas motivaciones en el corazón. Pero lo que sí diría, y aquí me gusta relacionarlo mucho con el llamado de Samuel, del profeta Samuel, si recordamos, desde muy joven, ¿no? Yo diría que aquí podríamos relacionar algunos consejos muy importantes. El primero de ellos que yo aconsejaría a los muchachos es que pues se mantengan en los caminos del Señor, los caminos del Señor. Eh, como sabemos, Samuel estaba pues en la casa de Dios, ¿no? En el templo, estaba al servicio de Elí, del sacerdote, estaba en constante servicio a Dios. Entonces, eso es uno de los elementos que debemos nosotros considerar siempre, bueno, aquí no estoy diciendo, ¿verdad? Que ven a la iglesia Shalom y te quedas aquí todo el tiempo, ¿no? Sino entendemos el hecho de que nos referimos a caminar o andar constantemente en comunión con nuestro Dios, ¿no? Y creo que es una declaración de propósito o visión que la iglesia Shalom tiene, ¿no? De una relación creciente con Cristo. Entonces, esa relación creciente con Cristo, esa comunión con Dios, pues te va a llevar a tener más claridad de los propósitos de Dios a tu vida. Porque si en realidad quieres una visión hacia adelante, esa visión únicamente te la va a extender el Señor, ¿no? Ese es uno. Lo otro es que debemos mantener una actitud de servicio y obediencia, ¿no? Siempre una actitud de servicio y obediencia. Porque el hecho de que no tenga un título no significa que esté con los brazos cruzados, ¿no? Siempre hay algo que hacer y de hecho somos motivados a trabajar, motivados a obedecer. Entonces, esa es parte de nuestra naturaleza y debemos mantener nuestra obediencia
siempre al Señor, tal como vemos en Samuel, ¿no? Que cuando escucha la voz la primera vez y corre, la segunda vez y corre otra vez. Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? ¿No? ¿Para qué soy bueno? ¿No? Estoy al servicio, a tu servicio. Entonces, esta actitud de servicio siempre era así, constante, lo vemos. Entonces, es la forma en como también nosotros debemos hacerlo. A lo mejor no estoy estudiando ahora o debido a ciertas circunstancias no me estoy dedicando ahora a lo que profesionalmente pues, quiero hacer más adelante. Pero eso no significa que voy a estar con los brazos cruzados. Puedo hacer algo en servicio al prójimo. Puedo hacer algo para servir a la iglesia, servir a mis hermanos, a mi familia, etc. Entonces, sí podemos hacer. El tercer consejo que yo daría es mantenernos preparados para cuando el Señor nos llame. ¿Sí? Pues Samuel estaba preparado en cierta manera, porque cuando Elí le dice, pues ve y acuéstate, y si te vuelve a llamar, entonces así. Entonces él, yo me imagino, se va a acostar, pero no sé si le entraba el sueño o no, pero estaba así como abierto, atento, ¿no? a ese llamado. Entonces, en algún momento el Señor de alguna forma va a responder a nuestras oraciones también, ¿no? No hay que desesperarnos en cierta forma, sino tener el corazón preparado a lo que Dios quiere para nosotros. Por eso sí tenemos que abrir nuestro corazón y entender que Dios nos está llamando para eso precisamente. Lo que comentaba hace un momento, ¿no? Yo no había abierto mi corazón a lo que el Señor quería y estaba aquí y allá y buscando maneras de cómo lograr algo que yo quería, pero no lo que Dios quería para mí. Entonces, eso es una de las cosas también importantes, mantenerse preparado, porque el decir, heme aquí, es una responsabilidad muy grande, ¿sí? Desde el momento que yo diga, aquí estoy, Señor, para el servicio, es una responsabilidad que esto va a ser para toda la vida, incluso a los que se jubilan, ¿no? Yo recuerdo a mi abuelo fue pastor y a sus 85 años iba a las reuniones de presbiterio y decía, pero ya es pastor jubilado, yo no soy jubilado todavía. Entonces creo que de alguna forma cuando agarras ese amor al servicio, a la vocación, pues sabes que es debido al llamado y al servicio que estás dando a Dios. Es un heme aquí, Señor, ¿no? Aquí estoy para servir. Y por último, tal vez el consejo que daría y que es muy, muy importante es clarifica tu visión, ¿sí? ¿Hacia dónde estás mirando en este momento? ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu mirada? Pero cuando digo clarifica tu visión es porque en realidad podemos plantearnos una excelente visión del futuro, pero si no está pegado a la visión de Dios, pues va a fracasar en algún momento, ¿no? Claro que el Señor en su gracia muchas veces cuando no hacemos las cosas bien, nos levanta nuevamente, nos dirige y redirige, nos da una nueva oportunidad. Nos da oportunidades y finalmente ahí está, ¿no? Dios obrando en su gracia. Pero cuando digo de clarificar nuestra visión es ajustarlo a la visión de Dios, que siempre sea la visión de Dios. Si vemos en la historia de Samuel, dice que no se había presentado visión en el tiempo de Samuel. Por lo tanto, él no sabía todavía, no entendía qué era escuchar la voz de Dios. Entonces llega en un momento en el que habían otras voces que tal vez escuchaba, ¿no? Así como en nuestro tiempo, pues podremos decir que la juventud escucha diferentes voces, porque está la televisión, está el internet, está la familia, están todos los medios a nuestro alrededor bombardeando, ¿no? Bombardeando y eso hace que nuestro corazón titubee y digamos, pues, ¿en dónde me encuentro ahora, no? ¿Y qué es lo que voy a elegir? Finalmente no sé qué hacer. Y entonces pero cuando escuchamos, despejamos todo eso y escuchamos, vamos escuchando, clarificando la visión de Dios para nosotros, creo que se abren muchas puertas para lo que Dios quiere. Y eso es algo importantísimo a la hora de pensar en la vocación, incluso ya ejerciendo, ¿no? Nuestra tarea, nuestra profesión, nuestra vocación. No perder esa visión. No perder esa visión. Seguir clarificando, porque hay muchas voces que quieren tapar y quieren hacer a un lado la visión de Dios. Pero mientras tengamos nuestra visión firme en Él,
con mucha convicción, el Señor hará su obra. Y en el caso de nuestro tiempo, el asunto de la pandemia, pues en realidad es un asunto que ha venido a detenernos en cierta manera. Y yo lo veo así como lo que menciona el Salmo cuando dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, ¿no? Entonces, en algún modo, Él nos está deteniendo ahora y diciendo, quietos, ¿no? Dejen de moverse por el momento porque hay cosas que tienen que pensar bien, hay cosas que tienen que clarificar bien, que tienen que quedar muy en claro. Entonces, hay chavos que se quedaron así como que, ¿y ahora qué hago? ¿No? Una de ellas es mi sobrina, que estaba incluso estaba viniendo para acá para estudiar la carrera de diseño y pues ahora está en línea, ¿no? Y ahora está pensando en qué va a suceder con las prácticas, por ejemplo, ¿no? O no estoy teniendo prácticas ahora. Pero son los tiempos en que Dios está haciendo un llamado para nuestras familias, en nuestros ministerios también, lo que se está realizando ahora. Entonces, son muchas preguntas, pero la respuesta siempre la tenemos en el Señor, en su soberanía, en su control y en su llamado. Claro que sí. Bueno, pastor, muchas gracias por haber estado aquí en nuestros 2 programas. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Por platicar con nosotros y por clarificar todas estas dudas y todos estos conocimientos erróneos que a veces tenemos, ¿no? Y bueno, de verdad, muchas gracias y bueno, Gracias a ti. por hoy. No sé si tiene algo más, pero... Pues gracias a ti, gracias a todo el Ministerio de Shalom y estamos muy agradecidos con Dios por compartir esto porque sabemos que es necesario en nuestro tiempo. Pues que Dios les siga bendiciendo a todos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por habernos acompañado en estos 2 programas de nuestra serie de vocación. Si tienes alguna duda aún, no dudes en ponerlo, en dejarlo aquí en nuestras redes sociales y sigue pendiente para nuestras próximas actividades. Muy buenas noches, hasta la próxima.